La Odisea de Eyu. La evolución de la creencia en los demonios. Tal como explicamos en videos anteriores, la teología cristiana inventó a los demonios, reinterpretando negativamente a las divinidades de todas las demás religiones antiguas. La Edad Media fue una de las peores épocas que vivió la humanidad, cuando de creencias religiosas se trata. En ese tiempo apareció la Santa Inquisición, que fue fundada en el año 1184, en la zona de Languedoc, al sur de Francia. Su función principal era la persecución y condena de la herejía mediante interrogatorios, torturas y otras técnicas para obtener pruebas. Lógicamente, las personas sometidas a los interrogatorios, luego de las torturas, no demoraban en declarar cualquier cosa con tal de que ya no les hicieran más daño. En la mayoría de los casos, se les obligaba a confesar, no solo que eran brujas o brujos, sino que también les guionaban la confesión para que fueran contando, cómo habían hecho el pacto con el diablo. Luego, el resultado de las confesiones era leído a todos para que vieran que el diablo realmente existía, pues los torturados afirmaban que habían hablado con él en persona. Aquellas pobres personas que admitían tener contacto con demonios, para que dejaran de torturarlas, iban a ser ejecutadas igualmente por haberlo admitido. Y los que lo negaban, terminaban muriendo igual debido a las torturas. Los eruditos cristianos y los que estaban en la cúpula de la iglesia sabían que el diablo era un invento para causar miedo, evitar que los fieles dejaran la fe, dominar las masas y obtener más poder político. El resto de las personas creía que los cuentos sobre el diablo, los pactos y las brujas eran reales. Fueron muchos siglos de creer en los entes diabólicos que inventó y difundió el cristianismo, lo cual hizo que, hasta hoy en día, existan personas que creen en la existencia del diablo o el infierno. Sin embargo, no existe en el Antiguo Testamento, o Biblia hebrea, nada que pueda ser relacionado con el infierno. Esa idea aparece recién en el Nuevo Testamento, que escrito por los propios cristianos. Con relación al concepto del diablo cristiano, no existe en la tradición judía ningún ser con tales características. Además, no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento, a excepción de la palabra Satán, pero no con el significado que le atribuyó el cristianismo. El término Satán, en realidad, es aplicado trivialmente en hebreo antiguo, a alguien que se dedica a fiscalizar, acusar, o también a alguien que está actuando en contra de otro, a modo de adversario. En la Biblia hebrea, esta palabra aparece 33 veces, de las cuales algunas se refieren a seres humanos y otras al ángel de Yahvé. La imaginación cristiana convierte a Echú en demonio. Como indicamos en el primer video que habla sobre Belcebú, los viajeros y misioneros cristianos que recorrieron la tierra yoruba le dedicaron especial atención a la religiosidad practicada por las etnias que allí vivían. Basados entonces en sus creencias, así como en las características controversiales que tiene la figura de Echú, esos misioneros interpretaron el perfil de esta divinidad como una señal de su aproximación al diablo cristiano, haciendo así una traducción cultural basada en la noción de un eurocentrismo superior, cuya consecuencia fue menospreciar los valores culturales del pueblo yoruba. El eurocentrismo era una ideología que colocaba a las naciones europeas como las cunas de la civilización y símbolos de modernidad. Cuando los exploradores y viajeros europeos tenían contacto con otras culturas como la asiática, africana o americana, se juzgaban superiores, dignos de imponer su dominio sobre esos pueblos incivilizados. De este modo, la figura de Echú, que se destacaba por ser contradictorio, con múltiples aspectos, por momentos indecente, bromista, tramposo, violento, vengativo, y a veces serio, honesto, calmado, atento, consejero. Terminaría siendo sincretizado con el diablo en su propia tierra, la Yoruba. Echú demonizado en Umbanda. Cuando Echú llega al Brasil en la primera mitad del siglo XIX, en un principio, su adoración estaba vinculada solo con los cultos de Orixá, que en la diáspora brasileña,
son llamados candomblés. Los cultos de origen africano estuvieron prohibidos en Brasil hasta las primeras décadas del siglo XX, siendo considerados satánicos y fetichistas. En el año 1865, había llegado el kardecismo a Brasil. Y obviamente, la religión católica había venido junto con la colonización portuguesa. De la mezcla de conceptos y creencias entre los candomblés, el catolicismo y el kardecismo, surge la macumba, un culto que más tarde sería conocido como la umbanda popular, cuyas prácticas tienen más relación con los cultos africanistas. La codificación doctrinaria en la umbanda popular, la cual tiene variaciones según el tipo de corriente umbandista, toma a 7 de los orillás del candomblé, y pone a cada uno de ellos a liderar una línea o agrupación espiritual. Cada línea es llamada por el nombre del orillá que la rige. Es común que los espíritus que forman parte de una línea usan muchas veces el nombre del orillá que los envía a trabajar en las sesiones espirituales. En la línea de Eyu, conocida también como de izquierda o de quimbanda, el orillá Eyu envía a los espíritus Eyu, que pueden ser masculinos o femeninos. Cuando son femeninos, popularmente se los conoce como Eyumulier, Pombayira o Pomboyira, siendo estas últimas denominaciones una deformación de la palabra Pambutangila, una divinidad de los candomblé Angola Congo. En esa nueva caracterización de Eyu, en la cual asume el papel del espíritu de una persona muerta, no es considerado orillá, sino que ese espíritu trabaja bajo las órdenes del orillá Eyu. El espíritu Eyu, también llamado en la dialéctica afrobrasileña como Eyu Egún, esto es, Eyu Alma, al igual que su jefe, el orillá Eyu, trabaja tanto para el bien como para el mal, aunque, la idea del mal que tiene Eyu, es hacer justicia ante una situación de abuso, es castigar a aquel que ha cometido una falta, reprender a alguien que ha tenido un comportamiento equivocado o que está en deuda con alguna divinidad. El espíritu Eyu, en Umbanda, actúa también como mensajero de los demás espíritus, y a su vez, es el guardián de las puertas de los templos. De este modo, cumple el mismo rol que el orillá Eyu en el candomblé. Hasta aquí la visión de Eyu como espíritu en la umbanda popular se mantiene casi igual a la que se tiene del orillá Eyu. Sin embargo, unas décadas después, aparecería un movimiento religioso liderado por Célio de Moraes que cambiara la forma en que se ve a Eyu como espíritu. En 1908, Célio de Moraes fundaría el culto que luego sería llamado Umbanda Sagrada o Umbanda Blanca, con fuerte influencia kardecista y católica. La Umbanda Blanca de Célio, al tener origen en una mesa kardecista, fue adoptada por muchos espiritistas de raza blanca que se dedicaban a estudiar e investigar los temas espirituales. Estos intelectuales se preocupan por establecer las bases de una doctrina que explique, de manera racional y acorde con el pensamiento de la época, los elementos presentes en los rituales de esta religión. En sus trabajos, intentan diferenciar constantemente la umbanda de las prácticas religiosas afrobrasileñas, a pesar de que la umbanda proviene de esas prácticas. Además de la influencia del espiritismo, se observa en las obras de esta corriente una fuerte conexión con las literaturas esotéricas que circulaban en Brasil desde finales del siglo XIX, especialmente las de origen teosófico. Uno de los pioneros entre estos intelectuales fue el periodista Leal de Souza, quien después de escribir una serie de artículos sobre el espiritismo y visitar varios terreiros en la capital carioca en 1924, se convirtió en seguidor de la religión umbandista, frecuentando el terreiro de Célio Fernandino de Moraes, reconocido como el fundador de la religión. Antônio Eliezer Leal de Souza, nacido en 1880 en Livramento, Río Grande do Sul, se trasladó a Río de Janeiro para estudiar Derecho, pero abandonó la carrera. Trabajó como secretario y luego como reportero en varios periódicos de la ciudad, entre ellos, A Noite, Diario de Noticias y A Nota. Es en este último donde publicó su serie de reportajes más famosa, En el mundo de los espíritus.
Posteriormente, escribió sobre el espiritismo en el Diario de Noticias, pero ya como practicante de la Umbanda. En 1933, Leal de Souza publicó un libro titulado El espiritismo, la magia y las 7 líneas de Umbanda, donde intenta sistematizar esta nueva religión, describiendo la línea blanca de Umbanda y demanda como una subdivisión del espiritismo según la perspectiva de Kardec. Buscando unificar los dogmas umbandistas, en 1941, es celebrado el primer Congreso Brasileño de Espiritismo de Umbanda, donde se discutieron los parámetros que la Federación del Espiritismo de Umbanda debería adoptar para los rituales en los terreiros. Estos umbandistas, influenciados por el kardecismo, intentaban distanciarse de las prácticas consideradas más africanizadas, buscando legitimar socialmente la Umbanda, presentándola como una religión seria y distinguiéndola de las prácticas afrobrasileñas asociadas con estereotipos negativos, como las relacionadas con Exu, al cual asociaban a la magia negra y a la macumba. En las representaciones de Exu por parte de los intelectuales, se destacan 2 corrientes de pensamiento. La primera mantiene a Exu como una figura malévola, mientras que la segunda analiza detalladamente esa malignidad, buscando explicaciones en la demonología de la época y en la literatura ocultista europea, negando la realidad del origen de Exu. No querían que su figura fuera asociada con los cultos africanistas, pues consideraban que dichas prácticas eran atrasadas y fetichistas, lo que entre líneas puede interpretarse como racismo. La influencia de libros ocultistas europeos, que llegaban a Brasil desde el inicio del siglo XX, era visible en estos autores. Muchos procuraban mezclar prácticas umbandistas con conocimientos provenientes de una literatura mágica en ascenso en el país. Esta literatura, incluyendo grimorios con fórmulas mágicas y rituales de brujería, influenció la comprensión de Exu como una entidad maligna. Autores como Alphonse Louis Constant, conocido como Eliphas Levi, fueron fundamentales para la consolidación del ocultismo moderno, asociando el concepto de agente mágico universal al diablo cristiano. Esta concepción es explorada por los intelectuales brasileños para explicar la naturaleza maléfica de Exu y su relación con la práctica de la magia negra. Estos intelectuales elaboraron una jerarquía compleja entre ellos, asociando a cada uno con un demonio ocultista. Esta jerarquía fue sistematizada por Aloysio Fontenelle y seguida por otros autores de esta vertiente. Según esta perspectiva, Exu y las pombagiras integran el segundo reino de la Umbanda, ligado al polo negativo y considerado el reino de Lucifer. En la demonización que hacen de Exu, lo vinculan a la creación cristiana del mundo, asociándolo a Lucifer y al mal. Esta representación elabora una extensa jerarquía entre ellos, manteniendo su identificación con el diablo cristiano y explicando su divinidad basada en este carácter maléfico. Autores como Antonio Teixeira Neto describen a los Exus como entidades con características demoníacas, promoviendo una fusión simbólica entre espíritus infantiles y Exus, que son etiquetados como malhechores en potencia. El análisis de los cultos de Exus y pombagiras en la Quimbanda recurre a las obras de Eliphas Levi, asociando el concepto de agente mágico universal a la práctica del bien y del mal. Para los intelectuales de esta corriente, Exu y las entidades ligadas a la Quimbanda son vistos como siervos del reino de Satanás, propagando la maldad por el mundo y siendo invocados para realizar trabajos de magia negra. Las ideas plasmadas en los libros de estos escritores umbandistas de las primeras generaciones, muy ligados al culto de la Umbanda sagrada o Umbanda blanca, trajeron como consecuencia que la figura de la entidad Exu que llega en los templos en la Gira de izquierda o en la Quimbanda, fuera fácilmente asimilada por otras corrientes umbandistas como una verdad, propagándose a lo largo y ancho del Brasil. Es así, que esto trajo como resultado, que el culto a las entidades Exu, que deriva del culto al Oriyá Exu, se fuera deformando en la Quimbanda, que debido a la ignorancia fue siendo mezclado con la alta magia, la goecia, el satanismo, la brujería y todo lo que la mente imaginativa quiera agregarle.
Las imágenes que se hacían para representar a las entidades Eyu eran directamente imágenes de diablos y hoy en día todavía se encuentran algunas. Y a partir de que en un libro de uno de esos escritores aparece una lista de brujas relacionándolas con el culto de Quimbanda, comenzaron a aparecer también imágenes de brujas en las casas de venta de artículos religiosos. Pero ¿por qué estos escritores usaron los grimorios y libros de alta magia o demonología para escribir sobre ello? Probablemente, una respuesta sea que no querían basarse en la divinidad de Yoruba, el verdadero origen donde buscar información y tratar de encontrar una relación con las entidades de Quimbanda. Y esto, solamente porque no querían ser confundidos con la Umbanda popular, ni con el candomblé de caboclo, ni con el homolocón y los demás cultos de raíz africana. Ellos mismos consideraban que los demás cultos eran atrasados, eran bajo espiritismo, macumba, magia negra, cosa de negros. Otra respuesta es que, sin saber absolutamente nada sobre quiénes eran las entidades de Quimbanda, tuvieron un ego tan grande que escribieron igual, basándose para eso en el sincretismo, copiaron textos de los grimorios e inventaron una correlación entre las entidades de Quimbanda y los demonios. Apareció así el famoso organigrama de Eyu, algo que nunca existió dentro de la Quimbanda, pero que muchos ignorantes adoptan y aceptan como real hasta el día de hoy. Tanta fue la negación al origen de la entidad Eyu derivada del culto al Eyu Yoruba, que Aloisio Fontanelle, en su libro Eyu, explica que la palabra Eyu venía del idioma espiritual hablado por Dios, que Dios cuando arrojó del cielo a los demonios, les había dicho Eyud, que significaba pueblo traidor. ¿No era más fácil decir la verdad y confesar que Eyu era una palabra del idioma Yoruba, nombre de esa divinidad? Esta vertiente literaria umbandista no solo condicionó la iconografía de Eyu como entidad, sino también los puntos cantados que fueron creados desde mediados del siglo XX en adelante. En ellos, es común que se mencione al diablo, Lucifer, e incluso que Eyu sea llamado el malvado. Eyu es transformado en esclavo. Siendo Eyu visto como un espíritu malvado, practicante de la magia negra y siervo de Lucifer, los intelectuales y escritores umbandistas que fueron codificando el culto, debían encontrar una solución al dilema que suponía rendir culto a Eyu en la Umbanda. Si Eyu en su papel de diablo era libre, podía hacer lo que quisiera y cuando quisiera. Bajo la premisa de que Eyu no debería tener libertad de acción, se propagó la idea de encerrarlo en una casita con cadenas y candado en el patio. Pero por las dudas, en un intento de evitar algún escape o travesura de este diablillo, la mitología umbandista coloca al Orilla Ogún de Umbanda, que es visto como un soldado para que actúe como el centinela de Eyu en su nueva prisión. Ogún entonces, es también puesto en una casita cerca de la casita de Eyu, o incluso también dentro de la misma casita. Surge así una falsa idea, de que Ogún es quien permite que Eyu pueda llegar en los templos como entidad, o que Ogún es el que controla la recepción de las ofrendas que se hacen a Eyu en diferentes lugares. Esta deformación de la realidad, generó una confusión que con el paso del tiempo, hizo que Ogún también fuera agregado al culto de Eyu en algunas casas religiosas. Especialmente el caboclo de Ogún que trabaja en los cementerios, conocido como Ogún Melleda Kalunga. Pero el grupo de codificadores umbandistas no paró ahí, siguió creando lazos para justificar a Eyu en la Umbanda, intentando blanquearlo y diferenciarlo del culto a Eyu en las demás corrientes afrobrasileñas. Inventan entonces un listado con una correlación entre las falanges de Umbanda y los Eyu, el cual tiene como cometido adjudicar a cada Eyu la función de sirviente de algún caboclo. Sin embargo, la verdad es que Eyu no es esclavo ni sirviente de nadie, su función es la de actuar como mensajero libremente, siempre y cuando reciba un pago por su trabajo. Y justamente una de las cualidades de Eyu, ya sea como orilla o como entidad, es la de ser libre. Es quien transita los caminos ampliamente en sus diferentes facetas sin que nada pueda detenerlo, siendo él quien permite el paso o no a los demás.
En la tierra yoruba, el Oriya Eyu no está prisionero, por el contrario, su asentamiento está al aire libre y con muy pocos obstáculos alrededor. Es en Brasil donde se lo aprisiona en la mayoría de las casas religiosas al creer que es un ser malvado. Esta costumbre seguiría siendo pasada de generación en generación hasta el día de hoy, considerándose un fundamento verdadero. Como conclusión, podemos afirmar que todas estas confusiones, deformación y denigración del culto de Eyu como entidad o incluso como Oriya, fueron en gran parte concebidas por los intelectuales de la Umbanda sagrada, buscando emblanquecer la Umbanda debido al racismo y eurocentrismo existente en la clase media de aquella época. A partir del primer Congreso de Espiritismo de Umbanda, se concluyó que era necesario quitar de la Umbanda las prácticas primitivas de los negros. De ese modo, la Umbanda sería lo opuesto a la Quimbanda, la primera de blancos civilizados, mientras que la segunda de los negros y los atrasados.